Gracias, Padre, porque de nuevo entendemos y afirmamos que tu misericordia es grande para con nosotros, que no hay Dios como tú que perdona nuestros pecados y los lanza al fondo del mar. Gracias porque también estás interesado en nuestro crecimiento a través de tu palabra y nos santificas a través de ella. Y hoy, Señor, estamos por estudiar tu palabra y te pedimos que obre en nuestras vidas para el crecimiento de la santidad, Señor, de cada uno de nosotros que estamos acá como miembros de tu iglesia. Te pedimos tu dirección, por favor, te pedimos tu guía. Te rogamos, Padre bueno, que tu Espíritu Santo utilice tu palabra como martillo y fuego, penetrando y quebrantando nuestros corazones. Señor, toda la honra y la gloria es para ti, porque tú planeaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, que tu palabra quedara escrita para nuestro crecimiento y las cosas que sucedieron en tiempos antiguos, como las que están aquí escritas, se han escrito para nuestro provecho, Señor. Gracias porque tú en tu providencia permitiste que este registro quedara hasta nuestros días, que nosotros pudiéramos beneficiarnos de tu palabra inspirada, Señor. Ayúdanos a verlo con seriedad, con amor, y ayúdanos a apreciar, Señor, lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. En tu mano nos ponemos y te damos a ti la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como cantábamos hace unos cuantos minutos, afirmamos, y de forma muy popular es esta afirmación, que Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Esta es una de las afirmaciones de Jesús en su ministerio terrenal, y específicamente hablando en el Evangelio de Juan, es su segundo yo soy. El Evangelio de Juan consta de 7 yo sois, ¿verdad? Si lo queremos decir así, en plural. Y estos yo soy eventualmente hablan de atributos de su carácter. Haciendo una pequeña aclaración nada más, cuando nos referimos a los 7 yo soy, nos referimos específicamente a aquellos yo soy que vienen acompañados de un adjetivo, ¿verdad? Eventualmente podríamos decir, o que describen el sustantivo más bien, y podríamos decir que Jesús afirma yo soy el pan, ¿verdad? Y claramente aquí está acompañado, y de esta forma entonces tenemos un sustantivo completo. Podemos decir, como el día de hoy vamos a afirmar que Jesús dijo, yo soy la luz, y ahí claramente nosotros lo entendemos. Texto muy famoso, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí tenemos un sustantivo completo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay otros yo soy que aparecen, ¿verdad? Específicamente, no sé, Jesús hablando con la mujer samaritana y diciéndole, yo soy el que habla contigo, pero no viene acompañado de algo que enriquezca el sintagma como un sustantivo. Habiendo hecho esa aclaración, el de hoy es el segundo yo soy, conocido así en el Evangelio de Juan, y vamos a estar hablando entonces que Jesús afirma ser la luz del mundo. ¿Y a qué se refiere Jesús con esto? Bueno, lo vamos a descubrir a la luz del estudio del día de hoy. Vamos a estar estudiando del versículo 12 hasta el versículo 20. Entonces vamos a hacer primeramente una lectura completa del pasaje y luego nos vamos a adentrar en la estructura misma. Dice así: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Y yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Ese es el texto que vamos a estar analizando,
y claramente en primera instancia tenemos un ambiente donde se presenta la historia, luego tenemos una afirmación de Jesús en medio de ese ambiente particular y eventualmente esta afirmación de Jesús consta de dos partes. Primeramente Jesús afirmando ser la luz y luego Jesús afirmando que su testimonio es verdadero y dando algunas evidencias por las cuales él puede llegar a esa conclusión y decir: el testimonio que yo estoy dando, es decir, que yo soy la luz del mundo, es un testimonio verdadero. Entonces, si empezamos por el principio, tenemos que iniciar en el versículo 12, donde dice otra vez. Y claramente esto nos mete en el contexto particular de la historia. Otra vez Jesús les habló. Aquí hay una comunicación verbal de Jesús a una audiencia en particular, y la pregunta al haber leído el otra vez es: ¿otra vez de cuándo? ¿Otra vez de qué? ¿A qué se está refiriendo el texto? Aquí claramente tengo que volver a hacer mención de la disyuntiva que hablamos la semana pasada, y claramente esto de alguna u otra forma nos va a dar un contexto amplio de lo que nos estamos refiriendo. ¿Se acuerdan el pasaje que estudiamos el miércoles pasado, hermanos? El texto de la mujer adúltera. Y claramente hay muchas enseñanzas que podemos extraer de ese texto, pero nos metimos en un asunto bastante complejo, que dijimos con toda honestidad, cuando estamos estudiando el Evangelio de Juan, tenemos que decir las cosas como son y meternos en el asunto complejo como tal. ¿Cuál era el asunto complejo? Que este texto no está en la mayoría de los manuscritos originales, ¿verdad? En la mayoría de los manuscritos más antiguos no está. De capítulo 7, versículo 53 a capítulo 8, versículo 11. De todo el Nuevo Testamento es uno de los dos textos que tienen este pequeño lío, ¿verdad? ¿Cuál es el otro texto? El final del Evangelio de Marcos, que tampoco aparece en muchos de los manuscritos originales. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, dimos algunos argumentos de personas que creen que este texto no es de Juan, no es juanino. Dimos algunos argumentos de por qué algunos afirman que sí es de Juan. Algunos de los argumentos más fuertes, y al menos mi inclinación personal, es que este texto es un texto de Juan, pero un texto transmitido oralmente y que eventualmente por el contexto de la época, en medio de la transmisión oral, decidieron añadirlo a los manuscritos posteriores, a una época donde podría generar un conflicto. Estudiamos cómo Agustín de Hipona tenía esta hipótesis y decía que en algún momento en particular de la historia algunas personas extrajeron o omitieron esta historia precisamente para evitar que algunas mujeres fueran tentadas a pecados de adulterio y justificar sus pecados a través de un perdón que podrían llegar a recibir. Claramente eso es un contexto histórico, ¿verdad? No estoy diciendo si eso sea correcto o no, no deberíamos omitir nada si fue escrito, aunque las mayores evidencias que tenemos acerca de este texto es que su transmisión pudo haber sido oral. Ahora, si esto fue así, pasa que en algunos documentos este texto no está precisamente aquí donde está colocado. En algunos documentos antiguos, de hecho, este versículo está justamente después del versículo 36 de capítulo 7. No está donde nosotros lo tenemos, en el inicio del capítulo 8. ¿Me voy a entender, hermanos? ¿Sí? Ahora, ¿por qué es necesario volver a hablar de este problema? Porque de una u otra forma nos beneficia en el contexto situacional de la historia. Y aquí ahora sí me voy a explicar de manera más clara. ¿En cuál contexto situacional estamos? Primeramente, capítulo 7, y usted se puede volver conmigo y observar de manera ilustrativa los títulos. En el capítulo 7, los hermanos de Jesús, es decir, los hijos de María, los medio hermanos de Jesús, todavía tenían cierta incredulidad al respecto de quién es Jesús y lo retaron con alguna insistencia, ¿verdad? Diciéndole: si usted es, vaya a la fiesta y muestre a todo el mundo quién es usted, si usted es el Mesías. Jesús claramente no tiene esas intenciones, eso es un pensamiento terrenal, pero eventualmente Jesús, de una forma más sigilosa, acude a Jerusalén. ¿A qué fue a Jerusalén? A una fiesta en particular. ¿Cuál fiesta? La fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Y claramente nosotros podemos ver en el capítulo 7, versículo 10 dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Claramente Jesús acudió a la fiesta. Ahora, la fiesta de los tabernáculos generalmente, bueno, casi siempre,
llamado Sukkot, ¿verdad? Es una fiesta de una semana y generalmente es de domingo, inicia domingo y termina domingo, ¿sí? Jesús va desde el inicio de la fiesta y eventualmente el versículo 14 dice, mas a la mitad de la fiesta podríamos deducir que quizá un día miércoles, dice, Jesús subió al templo y enseñaba. Aquí hay algo importante. Jesús empezó a comunicar verbalmente algunas enseñanzas durante la fiesta de los tabernáculos. Sigue avanzando la historia, hay algunos momentos donde parece que terminó un día y empieza otro, ¿verdad? Y entonces Jesús se pone en pie y vean por ejemplo versículo 37 ahora, dice, en el último y gran día de la fiesta, es decir, el domingo, último día de la fiesta de los tabernáculos, y tal como Pastor Mike indicó, había una ceremonia particular el último día de la fiesta de los tabernáculos, que incluía el derramamiento de agua que provenía, ¿verdad?, de una fuente famosa en el lugar, ¿verdad? Entonces, ese ritual que tenía que ver con ese derramamiento de agua se hacía en tempranas horas del día y en la noche había otro elemento particular que daba conclusión a la fiesta. En el último día de la fiesta, ¿cuál elemento ocurría al final de la fiesta de los tabernáculos? Me explico. El elemento era el siguiente. En la noche habían unas lámparas ubicadas en un lugar del templo que se llamaba el atrio de las mujeres. Y esas lámparas eran encendidas, las personas se reunían en ese lugar llamado atrio de las mujeres, y allí particularmente en el sitio donde estaba la tesorería del templo, donde se hacían las ofrendas del templo, había un tiempo de regocijo y adoración, recordando al Señor que como columna de fuego había guiado al pueblo de Israel en el desierto, porque ¿qué se celebra en la fiesta de los tabernáculos? Que ciertamente Dios cuidó a su pueblo en el desierto. Entonces, ¿por qué es interesante todo esto? Porque si nosotros leímos capítulo 7, versículo 37, leemos la historia y omitimos en la lectura capítulo 7, versículo 53 a capítulo 8, versículo 11, parece haber cierta continuidad. Si lo ven, versículo 12 dice, lean versículo 37 conmigo, dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie, alzó la voz, es decir, habló de manera discursiva, diciendo, si alguno tiene sed, venga, beba. Aquí está hablando del agua que se estaba derramando visualmente. Capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Otro elemento que está siendo ilustrado por las luces que se están prendiendo precisamente en ese atrio. ¿Me di a entender, hermanos? Ahora, no estoy diciendo necesariamente que omitamos la historia de la mujer adúltera, y ya dimos los argumentos suficientes la semana pasada como para afirmar que es una historia importante para la iglesia y que debemos meditar en ella, aunque sí podríamos de cierta forma decir si esa ubicación que tenemos hoy es la ubicación certera y correcta de la historia, es decir, si ocurrió justamente en ese momento. Ahora, y si ocurrió en ese momento, tampoco tenemos un problema, porque Jesús bien pudo haber ido al templo después de acabada la fiesta de los tabernáculos y ver las luces todavía encendidas, que permanecieron encendidas durante la noche, y dar la ilustración acerca de las luces que estaban allí. Pero tiene mucho más sentido si Él dice, yo soy la luz, con las luces encendidas al final de la fiesta de los tabernáculos. ¿Me doy a entender, hermanos? Sí, ok. Ahora, ¿para qué es útil todo este contexto que le acabo de dar? Porque ya nos da un concepto de lo que Jesús se refiere a luz. ¿Sí? ¿A qué se refiere Él con la luz? Bueno, su mente está en el ritual del tabernáculo, de la fiesta de los tabernáculos. Y el concepto luz, entonces, tiene un sentido con la columna de fuego que brillaba delante del pueblo de Israel mientras caminaban en el desierto. Y les pregunto, hermanos, ¿cuál era la intención de esa columna de fuego para con el pueblo de Israel? Guiar. Entonces el concepto luz ya tiene un sentido más específico en nuestras mentes. Cuando Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo, no está hablando de hermosura, podríamos aplicarlo así, decir, Él como la luz, Él brilla hermoso, pero el concepto más certero para hablar de la luz es que Él es guía
a su pueblo. Acompáñenme un momento a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Hablando de la fiesta de los tabernáculos, Levítico capítulo 23. Versículo 41, dice: y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes 7º la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos yo hice habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué conmemora la fiesta de los tabernáculos? Que Jehová sacó a Israel del desierto y de la tierra de Egipto. ¿Me siguen, hermanos? ¿Cómo sacó Dios a su pueblo de ese sitio? A través de su guía, dándoles dirección a sus pasos. Y el elemento que utilizó Dios para eso fue la columna de nube en el día para protegerlos y la columna de fuego en la noche para protección y guía en su andar nocturno. Entonces, habiendo dicho todo esto, cuando leemos capítulo 8, versículo 12, y Jesús posiblemente vuelve a ver esas luces encendidas, sea en la noche o sea en la mañana del día siguiente, no lo sabemos, pero Jesús vuelve a ver esas luces encendidas en el atrio de las mujeres y dice: yo soy la luz del mundo. ¿Y qué sigue diciendo? El que me sigue, ¿notan el contexto de guía? El que me sigue no andará en tinieblas como los judíos. Sin una columna de fuego en el desierto hubieran andado en tinieblas. Pero el que sigue a la columna de fuego, que en este caso es Jesucristo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí entonces la ilustración de la columna de fuego en el desierto se extrapola al hecho de una guía del Señor Jesucristo, no para salir de un lugar físico, sino para la vida eterna misma. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Amén. Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Él es nuestra guía. Y Jesús está en el templo afirmando a viva voz: síganme para que no anden en tinieblas. Eso es hermoso, hermanos. Es hermoso. Ahora, los fariseos demuestran que andan en tinieblas, haciendo el siguiente argumento, versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y en cierta parte, humanamente hablando, los fariseos tienen razón, porque a la ley a la que ellos están acudiendo es una ley que indica que cuando uno da un testimonio o cuando uno habla del carácter, tiene que ser otra persona quien hable del carácter del otro, no uno mismo, ¿verdad? Es como el ejemplo muy famoso de una persona diciendo: viera que yo soy muy humilde, ¿verdad? En el momento en que eso se dice, está demostrando que no lo es. Bueno, algo así es lo que trata de ilustrar la costumbre judía. Cuando hay una afirmación del carácter de alguien, tiene que ser atestiguada por un segundo, por un tercero, ¿verdad? En este caso, Jesús está diciendo algo muy serio. Yo soy la luz, y los judíos entienden lo que Jesús está diciendo. Los judíos conocen textos como Jehová es mi luz y mi salvación. Ellos conocen lo que el Antiguo Testamento dice acerca de la luz, cómo la luz guió al pueblo para salir de Egipto y el desierto. Ellos conocen todos estos elementos y ahora hay alguien afirmando con un título mesiánico de yo soy, afirmando yo soy la luz del mundo. Entonces ahora ellos dicen: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Pregunta, hermanos, ¿el testimonio de Jesús es verdadero? Claro, porque nosotros somos cristianos, decimos amén. ¿Por qué el testimonio de Él es verdadero? Y Jesús, con paciencia y misericordia, va a demostrar y va a dar argumentos de por qué su testimonio sí es verdadero. Versículo 14.
Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, es decir, afirman la acusación que le están elevando, es cierto, yo soy ser humano y estoy dando una afirmación acerca de mí mismo. Hermanos, ¿Jesús es un hombre? Sí. Y si decimos que no, estamos en un gran problema. Jesús es un hombre y Él está validando el mandamiento que los hombres no deben dar testimonio de sí mismo. Pero al mismo tiempo, Jesús no es un hombre cualquiera. Y por eso, Él puede dar testimonio de sí mismo. Y aquí viene el argumento. Es decir, primero valida el mandamiento, es decir, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, viene el argumento y dice, mi testimonio es verdadero. Pero ¿en qué momento el testimonio de un hombre cualquiera no es verdadero? Pero el testimonio de Jesús sí es verdadero. Bueno, aquí viene un por qué. Dice, ¿por qué? Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y el primer argumento, la primera respuesta de Jesús es, porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy, contrario a los hombres que no saben ni su procedencia ni su destino. Los hombres no tienen confiabilidad en afirmar cuestiones de su carácter porque no saben ni siquiera de dónde vienen. ¿No voy a entender? Están en medio de la duda. Pero Jesús, el Hijo de Dios, Él sabe de dónde viene y sabe hacia dónde va. Y Él tiene certeza absoluta de esto. Estamos hablando de la preexistencia de Jesucristo. Pero no solamente estamos hablando de eso, estamos hablando del conocimiento pleno de Jesús acerca de su plan. Hermanos, Jesús cuando nació en cuerpo humano no olvidó nada de lo que pasó en su eternidad pasada. Él recordó la comunión que tenía con el Padre. ¿Recuerda usted algo que le pasó antes de que usted naciera? La respuesta es no, porque usted no es preexistente. Usted inició a existir en el momento en el que nació. Y no creemos en la encarnación, ni en existencias en el pasado, ni en nada por el estilo. Bueno, creo yo, ¿verdad? Que no creemos en eso. Y si creemos en eso, hermanos, tenemos que revisar muy bien nuestras convicciones. Usted empezó a existir, pero Jesús es preexistente. Él mismo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él mismo dijo, Abraham deseaba ver mi día. Él hablaba como si tuviese conocimiento absoluto de todo lo que pasó antes de su nacimiento. Él sabe de dónde viene. Y por eso su testimonio es verdadero, porque él puede hablar correctamente acerca de su carácter, porque tiene un conocimiento pleno de su vida y la vida de los demás. El testimonio de Jesús es verdadero porque él sabe de dónde viene y a dónde va, contrario a los fariseos y a un hombre cualquiera. Nosotros tenemos una incapacidad de dar testimonio acerca de nosotros mismos porque no sabemos mucho acerca de nosotros mismos. ¿Le ha pasado que de un momento a otro usted cambió de gusto en algo en particular? No sé, no le gustaba tal platillo, pero de un momento a otro en su vida giró y ahora le encanta ese platillo. No sé si le ha pasado. O que a usted no le gustaba tal deporte y de un momento a otro cambió y a usted ahora le fascina. A usted no le gustaba, bueno, y ahí podemos seguir hablando de un montón de cuestiones. Porque nosotros los hombres somos mutables. Y estamos construyendo nuestro carácter y nuestra personalidad mientras vivimos. Sin embargo, no es así Jesús. El carácter de Jesús está bien definido porque está vinculado íntimamente con su propósito eterno. Él nace y sabe de dónde viene y sabe hacia dónde va y no hay nada en su carácter que cambie. No hay un pecado que antes le disgustaba y que luego sí. No, Él es inmutable. Él sabe de dónde viene y a dónde va. ¿Me siguen con ese primer argumento, hermanos? Sigue el argumento, versículo 15 dice, vosotros juzgáis, y aquí viene algo importante, según la carne. ¿A qué se refiere? Juzgan con una visión humana y están juzgando a Jesús como humano, como simplemente humano. Pero Jesús es más que un humano cualquiera. Ahora viene la siguiente afirmación. ¿Vosotros juzgáis según la carne? Yo no juzgo a nadie. Y aquí claramente alguien podría hacer un alto y decir, ¿qué está pasando aquí? Jesús está diciendo, yo no juzgo a nadie
Y ya me imagino este texto usado por un montón de ideologías modernas diciéndonos que Jesús no juzga a nadie y que por tanto nosotros no deberíamos juzgar los pecados de ninguna persona. Es que me lo imagino ya, así tangible. Una persona justificando su pecado y argumentando que la Biblia dice que Jesús no juzga a nadie. ¿Creen ustedes que eso está diciendo el texto, hermanos? ¿No? Por eso hicimos un alto y dije que era importante la frase según la carne. Porque el texto lo que dice es, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie según la carne. Ni siquiera a él mismo se juzga según la carne, porque él tiene parámetros divinos. Cuando Jesús habla de sí mismo y de su carácter, no está juzgando con un mandamiento humano, sino que puede argumentarlo con un razonamiento divino. Entonces esto no contradice el hecho de que Jesús señale a los escribas y fariseos y les diga hipócritas. Y alguien diría, pero el Jesús que está diciendo que no juzga a nadie, juzgó a los fariseos de hipócritas, porque no juzga a nadie según la carne, pero él tenía toda la autoridad divina para decirle a los escribas y fariseos hipócritas, porque él no juzga según la carne, sino según su conocimiento y su sabiduría celestial. Amén. Ahora, versículo 16. Y si yo juzgo, si yo que no juzgo según la carne, juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y aquí viene el siguiente argumento. Primero, lo que dijimos anteriormente, Jesús sabe de dónde viene y a dónde va, contrario a los hombres. El juicio de Jesús no es según la carne, porque Él sabe de dónde viene y a dónde va. En su preexistencia y en su naturaleza divina, su juicio es más elevado que el juicio de los hombres. Pero por otro lado, otro argumento para decir que el juicio de Jesús es verdadero es porque hay testigo. ¿Sí? Y el testigo es, primeramente, su propio carácter. Él puede ser un testigo de lo que dice porque él sabe de dónde viene y a dónde va. Ahí cumplimos con el primer paso de la norma. Y el segundo testigo, el Padre que me envió. Y de hecho, él vuelve a la ley, versículo 17 dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces Jesús cumple con los parámetros de su ley, porque tal y como lo dije la semana pasada, recuerden hermanos, la ley de Moisés es en primera instancia la ley de Jesús. ¿Amén? No hay una contradicción entre la ley y Jesucristo. La ley de Moisés es en primera instancia la ley de Jesús. Jesús está cumpliendo con todo. No podemos poner en tela de duda su juicio, porque Él está demostrando racionalmente que su testimonio es verdadero. Y el testigo, el segundo testigo, aparte de Él mismo, es el Padre. ¿En qué momento el Padre da testimonio de Jesús? En el Evangelio de Juan lo vimos. En su bautismo. Jesús bautizado recibe el testimonio público de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. El Padre lo afirma desde el cielo, este es mi Hijo amado. En Él yo tengo complacencia. Ahí tenemos la voz del cielo diciéndonos específicamente, vuelvan a ver a Jesús, porque su carácter es verdadero. Lo que Él dice ser es verdadero. Pregunto, ¿qué dice ser Jesús en este texto? La luz. Hermanos, vean el argumento, cómo está construido. Síganme. Si me siguen a mí, ustedes van directo a la vida. Y créanme que lo que les estoy diciendo es verdadero. Yo soy la luz, síganme y créanme, porque yo doy testimonio acerca de mí mismo, yo sé de dónde vengo y a dónde voy, ustedes no, y el Padre da testimonio de mí. Por tanto, la única conclusión racional de alguien que esté escuchando las palabras de Jesús es, yo le voy a seguir. No voy a andar en tinieblas, yo le voy a seguir. ¿Confía usted en sus pasos cuando anda en tinieblas? Son inseguros. Aquí vemos algunos jefes de hogar, ¿verdad? Y
Generalmente nos pasa que somos los que tenemos que apagar la luz de nuestra casa cuando nos vamos a dormir. Y usted apaga, primera luz, segunda luz, y si tiene hijos por ahí de los 3 o 4 años, como Felipe, posiblemente se tope algún juguete de camino y usted no puede confiar en su visión, ¿verdad? Ya me ha pasado más de una vez, yo apago, ya empiezo a tantear el camino y ya majé este juguete, ¿verdad? Yo voy a cometer errores cuando esté en tinieblas y voy a pisar donde no tenga que pisar. En el ejemplo que yo acabo de contar es visible y gracioso, pero en el ejemplo de la vida misma es terrible, porque no es equivocarnos ligeramente en el paso en el que damos, es ir camino a la perdición, sin la guía de la columna de fuego que va delante de nosotros. Pero Jesús dice, yo soy la luz. Y el que me sigue a mí, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí hay una cuestión todavía más profunda del tema de las tinieblas, hermanos. Porque los seres humanos por naturaleza andamos en tinieblas. ¿Amén? Los seres humanos por naturaleza andamos en tinieblas, pero va más allá. No solo andamos en tinieblas, sino que los seres humanos por naturaleza somos tinieblas. Y esto es diferente. Acompáñenme a Efesios capítulo 4. Perdón, Efesios capítulo 5. Voy a leer a partir del versículo 1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tiranerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Todo esto que acabamos de leer describe a alguien que anda en tinieblas. Pero más aún, todo esto que acabamos de leer describe a alguien que es tinieblas. ¿Notan la diferencia entre andar y ser? Vean lo que dice el versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz, e importante, en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermanos, el argumento es el siguiente. Jesús no es alguien que anda en la luz, en el argumento de Juan capítulo 8. Jesús no se presenta como alguien que anda en la luz. Jesús se presenta como alguien que es luz. Yo soy la luz. Ahora, nosotros los hijos de Dios, que antes éramos tinieblas, podemos decir, somos luz. En el Señor, sí. En el Señor. Y esto se explica muy precisamente también cómo el mismo Evangelio de Juan está construido hablando de Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Y ya habíamos visto esto en otras predicaciones. Juan el Bautista era luz, pero no porque en sí mismo él era la luz, sino porque él andaba en el Señor. Si nosotros hoy podemos decir que somos luz, es por la luz de Cristo que habita en nosotros. Que hay un cambio, no solamente en los lugares donde andamos, sino en la persona que somos. ¿Me siguen, hermanos? No se trata solamente de perseguir a Jesús, es de Jesús en nosotros, guiándonos a seguirle. Y esto cambia radicalmente la forma en la que vemos la vida cristiana. Jesús no nos perdona para que ahora nosotros hagamos un esfuerzo humano para seguirle. Jesús nos perdona y habita en nosotros para que Él en nosotros dé frutos. Por tanto, ¿cuál es la naturaleza de un hijo de Dios? Andar en la luz.
Y si alguien dice que es hijo de Dios, pero anda en tinieblas, no es de Dios. ¿Notaron el argumento, hermanos? Ahora, teológicamente esto suena hermoso y decimos amén, gloria a Dios, pero volvamos a ver nuestras vidas y digamos, ¿cuánto de nuestras vidas está aferrándose a las tinieblas de lo que éramos y no a la luz de lo que somos? Porque es triste que nuestra naturaleza pecaminosa todavía ame las tinieblas. Pero ahora tenemos la luz que nos guía, y no solamente nos guía delante de nosotros, sino la luz que habita en nosotros. Ya éramos tinieblas, ahora somos luz. Andemos como hijos de luz. El Evangelio de Juan tiene la particularidad de tener prólogo, ya lo habíamos estudiado anteriormente. Y el tema de la luz es bastante frecuente en el prólogo de Juan. Vamos a devolvernos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y aquí vamos a hacer algunos argumentos teológicos también bastante interesantes. Juan 1:1, en el principio. ¿Se recuerdan qué otro libro mencionaba esto? Génesis, claramente. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y noten, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si usted se devuelve a Génesis 1, el texto diría, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué dijo Dios? Sea la luz. La luz proviene de un ser que es luz. A tal punto que Jesús sí, en Génesis 1 dijo sea la luz, sin necesariamente haber dicho de antemano sean las lumbreras. Y es algo que algunas personas quizás no han observado, pero ahí está tan claro en Génesis 1. El sol y las grandes lumbreras todavía no habían sido creadas cuando Dios dijo sea la luz. Hermanos, el argumento aquí del prólogo es el siguiente. El verbo que en el principio hizo la luz es el verbo que vino a hacer la luz entre nosotros. Ahora, vuelvo al contexto de la fiesta de los tabernáculos. Esa luz que guió al pueblo en el desierto eventualmente los sacó de Egipto. Esa columna de fuego, ¿dónde reposó? Después de que ellos salieron del desierto. En el tabernáculo. ¿Sí? ¿Recuerdan la presencia de Dios en la columna de fuego posando sobre el tabernáculo? Ahora, ¿qué dice Juan capítulo 1, versículo 14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y se recuerdan la acepción que habíamos hecho de la palabra habitó? Y habíamos, de manera un poco graciosa, habíamos dicho que esta palabra podría traducirse a tabernaculó entre nosotros, porque es la palabra que proviene del término tabernáculo. Vean lo que está enfrente de nuestros ojos, hermanos. La columna de fuego que guió al pueblo de Israel con poder y gran gloria para salir de su estado deplorable a un estado de paz, es equiparable a la guía de Jesucristo para su pueblo. Y su pueblo que le sigue va detrás de la vida. Esto nos da certeza y podemos decir gloria a Dios, porque cuando yo muera, no muero, sino que vivo. Pero también nos da certeza en la vida misma, porque la vida misma inicia aquí. No solamente una esperanza futura, también es una esperanza presente. Devolvámonos a Juan capítulo 8. Y por otro lado, esto tiene connotaciones futuras bastante preciosas, de las cuales vamos a terminar observando un poco. Versículo 19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Ellos todavía están juzgando según la carne.
Y dice, bueno, no le creemos a su testimonio porque nadie puede dar testimonio por sí mismo, pero usted está mencionando un segundo testigo, su papá. ¿Dónde está su padre? Ellos estaban pensando en un papá terrenal, pero Jesús no. Dice, respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. La luz de Jesús es tan poderosa que conocerlo a Él es conocer al Padre. Así como la luz que guiaba al pueblo en el desierto los guiaba y posó sobre el lugar santísimo, donde la figura del Padre era exaltada y glorificada. Pero al mismo tiempo se añade lo siguiente, versículo 20, un apóstrofe explicativo donde dice, estas palabras habló Jesús, ¿dónde? En el lugar de las ofrendas. Si andan otra versión, posiblemente digan el lugar de los tesoros. Y tal vez el término exacto sería en la tesorería del templo. Por eso podemos concluir que esto estaba ocurriendo en el atrio de las mujeres. Cuando digo atrio de las mujeres, aquí me explico, el templo de Herodes, que es el templo que está en función en el Nuevo Testamento, tenía distintos atrios donde posaban distintos tipos de personas para hacer sus adoraciones y sus oraciones a Dios. El atrio de los gentiles es un ejemplo, el atrio de las mujeres es otro ejemplo, el atrio de los sacerdotes es otro ejemplo, y eventualmente mucha de la vida social y religiosa del pueblo de Israel se desenvolvía en esos atrios, en esos patios, donde el pueblo podía reunirse a hacer su adoración y su oración a Dios. En ese atrio de las mujeres se sabe históricamente que allí posaba la tesorería, y la tesorería, donde se guardan los tesoros, las ofrendas, era especialmente donde se hacía esta ceremonia que les mencioné anteriormente de la luz. Y anteriormente era donde se había hecho lo del agua, porque el agua que se derramaba era la ofrenda. Así que Jesús, cuando dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba, se está refiriendo a esa agua que se estaba virtiendo como un rito de la ceremonia de la fiesta de los tabernáculos. Agua y luz en un solo evento, y Jesús está diciendo de sí mismo, el que tiene sed, venga, tome de mí, que yo le doy agua, y yo soy la luz. El que me sigue tiene vida. ¿Qué nos trae en mente todo esto? ¿Qué nos trae a la mente? Acompáñame a Zacarías, capítulo 14, penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías. Hay una descripción de un juicio que va a haber a las naciones, y hay una descripción de lo que se conoce como el Día del Señor. Y en esta descripción, que usted puede leer con más detalle en su casa, con más tiempo, el versículo 6 dice lo siguiente: y acontecerá en ese día, que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. En el día de Jehová habrá luz, porque Jehová es luz. Versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Agua que llena todo y agua que está presente en todo momento. Habrá luz, sin importar si es de mañana o de noche, habrá luz. Y habrá agua, sin importar si es verano o invierno, habrá agua. Luz suficiente y agua suficiente. Y aquí aplica el aspecto escatológico que hemos mencionado muchas veces, un ya, pero todavía no. Y esto se empezó a experimentar con la irrupción de Jesús en la tierra. Y ahora Jesús es esa luz abundante que se va a oriente y a occidente, y cualquiera que lo siga va a la vida eterna. Y ahora Jesús es esa agua abundante que cualquiera que tome de él, su sed es saciada. Pero esto tendrá un cumplimiento todavía mayor en el todavía no futuro, donde Jesús establezca y más bien consuma su reino ya establecido sobre Jerusalén. Y en este reino
El agua y la luz se comparten de manera abundante a todos los que son parte de su reino. Y ahí estaremos usted y yo, disfrutando de la luz y el agua que sacia para vida eterna. Todo eso es Jesús para nosotros, hermanos. Todo eso es Jesús para nosotros. La pregunta es, ¿está persiguiendo ya usted a Jesús? ¿Y Jesús está ya en usted? ¿Va usted detrás de esa luz que le guía para vida? En este peregrinaje mientras salimos de este Egipto, ¿estamos siguiendo esa luz o nuestros pies deambulan en las tinieblas? ¿Cómo saber si estoy siguiendo la luz? Observe su conducta. Porque si su conducta refleja pecado constante, práctica pecaminosa, constante, usted anda en tinieblas. Y parte de la seriedad de predicar la palabra de Dios a la iglesia es la siguiente: no asumir que todos los que están aquí ya siguen al Señor Jesucristo como Salvador. Un culto de miércoles donde venimos y nos conocemos tanto. Tal vez no es culto de domingo en la mañana donde vemos rostros un poco más desconocidos. Es un culto de miércoles donde damos por un hecho de que todos los que estamos aquí estamos con constancia y firmeza siguiendo al Señor. Hermanos, parte de la seriedad encomendada a los predicadores de la palabra es no asumir que nadie acá ya sigue al Señor. Y con esta seriedad les digo, si su vida está dando testimonio de que usted anda en tinieblas, venga a la luz, siga a Jesús, arrepiéntase de sus pecados, porque Él es la luz y es la vida, Él es el agua que sacia la sed. Por otro lado, si usted ya es un hijo de Dios, no desvíe sus pasos a las tinieblas de lo que usted antes era y ya no es. El apóstol Pablo lo dijo en Efesios: ustedes son hijos de luz, de Dios, anden como hijos de Dios, con esa exhortación pertinente. Y esa misma exhortación es la que se tiene que hacer a los hijos de Dios hoy, donde, ¿qué nos pasa? Si somos hijos de Dios y la luz está en nosotros y frente a nosotros, ¿por qué nuestros pies se van a las tinieblas? ¿Qué nos está pasando? Hermanos, si usted es un hijo de Dios, analice su vida, su conducta a la luz del Evangelio y medite. ¿No es suficiente que Jesús esté en mí y delante de mí para yo hacer lo que a Él le glorifica? ¿Por qué insistir en una vida de tinieblas cuando ya yo no soy tinieblas? Porque estoy en Cristo. Y esto nos tiene que motivar al arrepentimiento. Nos tiene que llevar a la convicción de que solo detrás de Jesús y con Jesús en nosotros podemos tener una vida plena. Y si Jesús ya está en nosotros y delante de nosotros, hermanos, tenemos que crecer en santidad. Tenemos que crecer en santidad. ¿Qué estamos haciendo? Jugando a la vida de la iglesia y luego amando las prácticas pecaminosas del mundo. Y esto es para jóvenes y para adultos. Jóvenes que anhelan las pasiones y los deseos carnales de su juventud. Adultos que persiguen los placeres y las vanidades de la vida. Esto es para todos, hermanos. Si Jesús habita en nosotros y está delante de nosotros, ¿por qué no vamos creciendo hacia la vida? ¿Por qué nos desviamos hacia caminos de muerte, de destrucción? Jesús dijo entonces, y termino con esto, capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Su luz es suficiente incluso para usted y para mí, porque Jesús no es la luz de Jerusalén. Jesús es la luz del mundo. Es decir, personas de toda lengua, tribu y nación. Y ahí estábamos usted y yo. Jesús no se conformó con guiar al pueblo étnico de Israel a salir de Egipto, sino que Él está sacando de la muerte a su pueblo aquí en la tierra.
Él está sacándonos de este Egipto, de este mundo. Gloria a Dios por sus bondades para con nosotros y porque Él es la luz que va delante de nosotros y habita en nosotros, para vida, para vida. Muy bien, vamos a orar, vamos a terminar este tiempo de estudio. Gracias, Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque vas delante de tu pueblo y habitas dentro de tu pueblo. Gracias, Señor, porque con tu luz nos guías a la vida en abundancia. Gracias porque has despertado en nosotros el piadoso deseo de seguirte. Y te pedimos perdón cuando en nuestra humana manera de vivir queremos seguir a nuestro corazón en vez de seguirte a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres más aún que las grandes cosas que le sucedieron al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y a veces reducimos la importancia a lo que experimentamos al afirmar que desearíamos haber vivido las maravillas de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento sin entender que tú eres más que lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Si el pueblo de Israel fue guiado en el desierto por una columna de fuego, Señor, nosotros tenemos más que eso con la guía que tú ofreces hoy a tu pueblo. Señor, ayúdanos a no amar las tinieblas de las que nos sacaste, de lo que éramos antes. No permitas que nuestra vida se desperdicie en lo que éramos y no en lo que somos ahora en Cristo. Señor, si hay alguien aquí que no está en Cristo, por favor, a través de tu Espíritu Santo, quebranta ese corazón. Que su conducta pecaminosa y carnal le confronte hoy y le avergüence con la realidad de que quizá no es tu hijo. Y esa persona, sea quien sea, pueda arrepentirse y creer en ti. A los que somos tus hijos, Señor, ayúdanos a seguir creciendo en santidad, porque es tu voluntad que si somos hijos de luz, andemos en la luz. Confronta nuestros corazones con el pecado que a veces permitimos y que a veces deseamos. Ayúdanos a tomarnos en serio nuestra vida cristiana. Señor, gracias por este tiempo, por la armonía entre los hermanos y por la forma en la que nos permites estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a aplicar lo que hemos aprendido hoy, que nos ayudes a salir de aquí con una carga en nuestro corazón de seguirte y honrarte, porque tú eres la luz que va delante de nosotros y habita en nosotros. La honra y la gloria para tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos.